Wow, Elden Ring. Solo mencionar su nombre basta para que explote de amor tu corazón de gamer, y a la vez despertar la maldición de los fantasmas iracundos de tus controles rotos. Con tan grande pasión, es solamente lógico que se convirtiera en el juego del año 2022. Pero, ¿cuán lejos puede llegar el amor de la fanaticada? ¿Qué tal suena tomar Elden Ring y convertirlo en un juego de Game Boy que puedes jugar en tu Game Boy? Hoy te contaré todo sobre este curioso remake, pero primero conversemos un poco. ¿Sabías que este tipo de prácticas es más antiguo de lo que piensas, pero de pronto se ha vuelto más popular con los años? ¿Por qué es tan importante? ¿Y cómo afectará a la industria? Pero sobre todo, ¿cómo te afectará a ti? Para encontrar las respuestas, remontémonos a una mágica época. De veras que tu vida es buena. Tus papás te llevan a Blockbuster cada viernes por tu película de Disney de la semana, las payasitas Nifunifá fueron tu despertar sexual y, claro, tu vecino te enseña su curioso ladrillo gris que revolucionaría tu mundo. Con el Game Boy de 1989, llevas el poder de tu Nintendo en la palma de tu mano. Solo ponle 4 baterías AA, prendes interruptor, ponte bajo una buena luz y juega tus clásicos favoritos de 8 bits, como Super Mario, Castlevania y Mega Man, donde quiera que estés. Pero se avecinaba una tormenta. Al año siguiente, Nintendo apostó todas sus fichas con el Super Nintendo, llevándonos a la era de los 16 bits, con sus gráficas nítidas, técnicas revolucionarias y controles complejos con muchos botones. Oye chico, ¿te gusta Mortal Kombat? ¿Quieres jugarlo en tu busito colegial, pero te prohibieron dejar más niños sin columna vertebral? El Game Boy puede hacerlo funcionar. Más o menos. La verdad, solo si se le inyecta mucha creatividad. En mi opinión, más que hacer que el juego quepa a la fuerza, sobre todo los de pelea, se trata de identificar qué cosas funcionan, por qué funcionan y cómo usarlas a tu favor, evitando así hacer grandes sacrificios en la calidad. Pienso que esto fue lo que pasó con Mortal Kombat 2, que a diferencia de la horrible y lenta primera entrega, la calidad visual de los personajes se modificó lo suficiente y se les asignó la cantidad justa de recuadros por segundo para darles movimientos fluidos sin causar lag, permitiendo así un combate rápido con un buen sistema de colisión de golpes. Hasta aquí bien, pero ¿cómo encajas todo el trabajo de 6 botones en solamente 2 sin que se quejen en el noticiero de mediodía? De una forma muy divertida. Para Mortal Kombat, presionar A y B patean y golpean alto respectivamente, pero combinado con las flechas puedes hacer golpes bajos y otras como tirar a tu oponente e incluso bloquear con el botón de pausa. Para otros como Killer Instinct, una conversión fantástica consiste en remover los ataques de mediana potencia, dejando de dar golpes rápidos y fuertes en base a si solo tocas el botón o lo mantienes apretado, lo que permite cambiar sin demora entre golpes y especiales para hacer largos combos. Este método lo intentó adoptar Street Fighter 2, pero no fue sino hasta Street Fighter Alpha en el Game Boy Color donde la perfeccionó. Parece entonces que con suficiente técnica no hay consola que el Game Boy no pueda manejar. Sin embargo, hay un pequeño detalle. Han pasado más de 30 años, en los que hemos visto evolucionar a la industria, lo que introdujo grandes cambios en la forma de interactuar con los juegos, el ambiente del jugador y la gran cantidad y complejidad de las opciones que nos ofrecen. En este punto, más que convertir un juego de última generación al Game Boy, se trata de ir a lo básico. ¿Qué es este juego? ¿Qué es lo que lo hace ser lo que es? ¿Cuál es su esencia? Es aquí donde Elden Ring para Game Boy es un gran ejemplo. Después de una sonora pantalla de título, apareces en la capilla de la anticipación envuelto en un profundo silencio, tu fiel acompañante durante toda tu aventura. Después de que te enfrentas al primer jefe, eres bienvenido a Limgrave. El juego adopta un estilo de acción y aventura vista desde arriba muy popular para la era de Game Boy, donde exploras toda el área dividida en pantallas, encontrando ocasionalmente a distintos aliados en medio de una tierra de peligrosos enemigos. Como esperas, este Elden Ring traduce muy bien su dificultad, lo que logra expresar a través de sus controles. No es coincidencia que tus movimientos sean lentos y precisos. En este mundo incierto, cada paso puede cambiar tu destino. Si no lo aprendiste a tu llegada, plantarte allí y atacar a tu enemigo con la espada hasta que muera, solo logrará llevarte a la tumba en 4 golpes. Esto hace buscar la posición adecuada y aprovecharte de sus puntos ciegos sea la decisión más lógica. Si te sientes osado, puedes rodar frente a tu oponente y evitar todo daño con el toque de un botón. Por tanto, no hay peleas fáciles, solo aquellas donde aplicas sin falla lo que aprendiste. Incluso el enemigo más pequeño puede ser el más salvaje. Esta filosofía también va para los jefes. Si bien sus patrones de ataque son mucho más sencillos que su hermano mayor, el alcance de sus ataques puede ser más grande de lo que aparentan, por lo que dominar tus esquivadas te llevará a dar el golpe final. Si el camino resulta arduo, tienes a las viejas y confiables fogatas para recuperar tu vida y salvar tu juego, así como 10 runas doradas escondidas que pueden aumentar tu poder de ataque.
Cada una está sujeta a distintos requisitos, pero no son difíciles de encontrar, así que sácales el mayor provecho. El juego solo llega hasta el castillo de Stormveil, pero con una indicación de que, más pronto de lo que crees, el camino se abrirá hacia nuevos horizontes. Sin más, Elden Ring de Game Boy hace lo posible por enfatizar la soledad y peligro del misterioso mundo de Limgrave, valiéndose de la ausencia de música y los grandes campos con enemigos dispuestos a probar tu destreza, por lo que valerte de tu experiencia te puede brindar un rayo de esperanza en medio del miedo y la soledad. Esta tendencia de conversiones de Game Boy o remakes seguirá dando frutos, propulsando a fanáticos a la fama e inspirar a otros a crear una diversidad de bellezas, y te invito a ver cómo los fans usaron su creatividad para revivir Castlevania. Si te gustó el video, suscríbete al canal si no lo has hecho ya, dale like y compártelo con tus amigos. Recuerda, siempre hay tiempo para un buen rato.